Lisandro Rosales, buenas noches. Buenas noches, Pablo Gerardo, buenas noches, Cecia, buenas noches a todos los amigos de HSH. Lisandro Rosales, sobre esta situación que hay denuncias de que han colapsado los diferentes hospitales del país, ustedes han ido a supervisar, ¿qué han observado? Y después de lo que ha dicho el FONAC, que hace poco también finalizó un recorrido por el Hospital Escuela y que ha encontrado estas 50 camas, ¿qué respuesta le tiene al pueblo hondureño? Bueno, mire, yo quiero agradecerle a Omar y al equipo que fue del FONAC porque yo lo dije en un programa de televisión el domingo. Habilitemos una sala de otorrinolaringología que está en el Hospital Escuela. El director del hospital se negaba a abrir esta sala y es inaudito que un director de un hospital no cumpla con su obligación de respetar la dignidad de los hondureños. Yo creo que estamos claros de que hay alguna gente que desea que Honduras se vea fracasada. En este momento mantenemos aproximadamente unas 488 personas de las 658 camas que hay disponibles. Bueno, si sumamos estas 50, que yo ya estoy dando instrucciones que se habiliten de inmediato para la atención del COVID, pero es inaudito que un director de un hospital no pueda cumplir con su responsabilidad. ¿A qué se deberá esta situación? Porque usted ya había platicado con esto y ya le había dicho que se abriera este lugar y él no lo había hecho. Bueno, no, yo lo dije en un programa de televisión el domingo, lo mencioné en unas comparecencias de radio que me habían comentado algunos amigos del Hospital de Escuela de que había una sala de otorrinolaringología disponible, pero el director del hospital nunca dio razón de esta sala. Hasta hoy que el FONAC, y por algunas dudas que se tenían de que la capacidad del Hospital Escuela no estaba rebasada, pues se dio esta visita que agradecemos muchísimo al Foro Nacional de Convergencia, que pudo acudir y verificar de que nuestras dudas eran ciertas, de que habían 50 camas y que creemos que en estos momentos de pandemia todo lo que esté disponible en los servicios de salud deben de ponerse a disposición del pueblo hondureño. Bueno, esto es en el Hospital Escuela. Hoy se ha habilitado una carpa y también se mostraban fotografías de que esta primera carpa había colapsado, pero ya con esto de estas camas pues se puede hacer un respiro. Aparte que hoy se hablaba también de trasladar personas enfermas del Hospital Escuela hacia el Deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, tuvimos 5 personas que se trasladaron del Hospital Escuela hacia el Polideportivo de la Universidad. También recientemente tenemos 15 personas que se trasladaron del Hospital Escuela hacia el San Felipe, donde todavía tenemos 20 camas disponibles. Pero no me explico por qué el director del hospital puso estas carpas cuando él tiene una sala que le construyó a la alcaldía enfrente de la emergencia, que tiene capacidad de 70, 80 personas, y ahí perfectamente pudo colocar esto. Yo he dado instrucciones de que esas carpas se retiren, que habiliten esta sala. Esto no puede seguir sucediendo, no puede haber desidia en los funcionarios de salud, especialmente en el Hospital Escuela Universitario, y tiene que cumplirse la atención digna que todo hondureño merece al momento de llegar a un centro asistencial. Ahora, ¿qué pasa con los otros hospitales? ¿Los va a visitar, los ha visitado o qué información tiene de los otros hospitales? Bueno, yo mantengo un monitoreo constante con todos los 32 hospitales que tiene el país. Le puedo decir que el Hospital del Tórax hoy se habilitó una calle que por muchísimos años estaba imposibilitando el paso a una sala donde hay 20 camas. Ya quedó pavimentado eso el día de hoy. En el hospital se han, como le digo, ampliado 20 camas más. En el Hospital San Felipe tenemos todavía 20 camas de las 100 camas disponibles para COVID. El Polideportivo tiene más de 110 camas disponibles. En este momento ingresaron 15 personas, teníamos 19 ya ingresadas aquí. El Hospital María sí es un hospital pequeño, pero estamos trabajando junto con la administración y la fundación que maneja el hospital para ver si podemos habilitar otros espacios. Aquí tenemos 49 y teníamos 40 camas ocupadas. El Hospital Mario Catarino Rivas hoy se abrió un trabajo para poder ampliar el cuarto piso que nos daría 56 camas más. Hay que hacer un trabajo de mantenimiento y reparación que durará aproximadamente unos 8 días y ya hoy se adjudicó a la empresa que estará ejecutando por parte de la administración del Hospital Mario Catarino Rivas. Y en el Hospital Leonardo Martínez, que son los centros más álgidos que estamos teniendo en el país,
estamos pues habilitando un espacio adicional en apoyo de la fundación que administra el Hospital Leonardo Martínez. Una situación de los ventiladores, ¿cómo estamos en los diferentes hospitales? Hay 120 ventiladores a nivel nacional. En estos momentos mantenemos a 30 y le doy el dato exacto, 38 personas en cuidados intensivos con ventilador mecánico, pero también tenemos los ventiladores de alto flujo. Tenemos 100 ventiladores de alto flujo funcionando en los diferentes hospitales del país y hemos recibido 2 donaciones por diferentes, una fundación de Estados Unidos y una empresa centroamericana que nos han donado 110 ventiladores que ya están siendo distribuidos. Estos ventiladores son los de alto flujo, que son lo que nos dicen los médicos intensivistas, el caballito de batalla en algunas salas COVID. Y en relación a las pruebas, para hacerse las pruebas, para saber si uno tiene COVID-19 en los diferentes centros hospitalarios, ¿cómo estamos? Pablo Gerardo, ayer salimos con 662 pruebas, hoy vamos a salir con 995. Hemos incrementado en 313 pruebas para este día. Para mañana seguiremos con ese incremento. El equipo del mismo laboratorio de virología asustado de que es primera vez que en ese laboratorio se procesan tantas cantidades de pruebas en un solo día. Y mañana se van a volver a asombrar y pasado también, porque se les ha dado todos los medios para que los médicos microbiólogos que están en el laboratorio de virología puedan tener la capacidad de ampliar las pruebas PCR que se están haciendo. Tenemos equipos de respuesta rápida, solo en el Distrito Central tenemos 68 equipos trabajando en barrios y colonias para procesar esas pruebas y se les ha dado toda la capacitación y preparación para que podamos rápidamente dar respuesta a las personas que se están haciendo las pruebas PCR. Ahora, solo sobre ese tema de las PCR, sí, pero antes solamente, porque hay mucha gente que está quejando de que estas pruebas se están tardando mucho para darle respuesta a las personas que se la hacen. Y en algunos casos ni siquiera llega, en algunos casos ni siquiera les llega la prueba, canciller. Entonces esa es una de las demandas que más estamos escuchando por parte de los televidentes, de los hondureños. ¿Qué se está haciendo por el gobierno para agilizar este proceso y que la prueba llegue en el menor tiempo posible? Sabemos la demanda, pero ¿cómo se está contrarrestando esta situación? Bueno, primero, Ceci, hay que saber de que la prueba no es que me la hago ahorita y en 2 minutos tengo el resultado. Tarda 6 horas en procesar esa prueba. Eso toma tiempo. Estamos hablando de hoy 995 pruebas que se les van a dar los resultados. A las personas que les han salido negativos, entiendo que los equipos de respuesta le indican que si no sale positiva la prueba no les llaman. Eso quiere decir que la prueba está positiva, solo las personas positivas les están llamando. Pero nosotros estamos fortaleciendo los laboratorios, hemos venido trabajando en fortalecer el Laboratorio Nacional de Virología con una máquina Abbott que fue donada por los Estados Unidos, que procesa 700 pruebas al día, que ya hoy está dando los resultados. Estamos ampliando también el laboratorio regional en el edificio del Alonso Suazo con más equipo para poder ampliar la capacidad. En San Pedro Sula, el laboratorio de Senasa, se puso un termociclador que también permitirá ya a partir de hoy en la noche y mañana ampliar la capacidad. Y también el laboratorio de la Metropolitana de San Pedro Sula, en el Hospital Catarino Rivas, pusimos una máquina Abbott también que estará procesando 700 pruebas diarias. Cecia, para el día sábado usted va a ver un incremento importante de resultados de pruebas. Para este fin de semana, o sea que un hondureño, si yo me voy a hacer la prueba PCR mañana al sistema público, ¿en cuánto tiempo, en el caso de ser positivo, por ejemplo, en cuánto tiempo se va a estar confirmando? El periodo es de 24 a 48 horas, Cecia. Depende de dónde se la haga y depende el procesamiento que se tiene que hacer, la hora en que se la haga. Si se la hace temprano en la mañana, le puede salir en 24 horas. Si se hace ya en las horas de la tarde, ya pueda que le dure para el siguiente día, en horas de la tarde. Pero tenemos que ver exactamente el sitio donde se la hace. Si es en el interior del país, tiene que trasladarse, por ejemplo, de Juticalpa o de Choluteca o de Olanchito, tiene que trasladarse a uno de los 4 centros que tenemos para el procesamiento de pruebas. Entonces, las denuncias que han trascendido, que nos han hecho llegar, que se tarda 2, 3, 4 semanas, se desvirtuarían según lo que usted nos manifiesta, porque solo cuando la persona es positivo se le llama. Porque la denuncia es que en el laboratorio sí salen menos de 24 horas en un laboratorio privado, pero en el gobierno hay demasiada tardanza.
Mire, el resultado se da a las personas positivas. Si en un caso no se le ha avisado, quiere decir que su resultado fue negativo en algunos de los casos. Sabemos que hay un atraso, sabemos que hay un retraso y por eso justamente estamos aumentando de 600 a 900 pruebas. Son 313 pruebas que más se van a salir hoy, una cantidad similar o mayor mañana y paulatinamente vamos a ir limpiando todas las represas, pero procesando lo que hoy se está tomando las muestras para que los resultados se vean en la población más expeditos. Canciller, pero no lo estarán engañando. Mira, aquí una persona que yo conozco me dice, Cecia, yo me hice la prueba, obviamente no va a mencionar su nombre, y me dice, hasta de 12 días me dijeron que me iban a llamar. ¿Y está positiva? No, porque no sabe, se la fue a hacer, dice, hola, me fui a hacer el hisopado, bueno, me dijeron que los resultados son hasta 12 días. Quiere decir que gracias a Dios su amiga no está positiva. O sea que solo los positivos entonces... Y eso pues a nosotros nos satisface que tengamos un porcentaje... Ahora también hay otras denuncias... de personas que no están saliendo positivas, sí. Esto quiere decir que están tomando sus medidas. También hay otras denuncias que algunas empresas le están subiendo mucho, a empresas privadas le están subiendo mucho al precio de las pruebas, y estamos hablando de pruebas rápidas, que las están cobrando a 1.200, a 1.500, a 2.000 empiras. ¿Qué se está haciendo por parte del gobierno en relación a estos laboratorios o a estos centros médicos que están haciendo estos cobros exagerados en relación a las pruebas? Bueno, realmente hay 4 o 5 laboratorios, Pablo Gerardo, aprobados para hacer las pruebas PCR. Las pruebas rápidas, lamentablemente, hasta vi un anuncio el otro día en Facebook de un mercadito que estaba vendiendo pruebas rápidas. Así es. Yo creo que la población no debe caer en la tentación de esto. La Oficina de Regularización de la Secretaría de Salud hace evaluaciones e inspecciones de los 4 laboratorios que hay en San Pedro Sula y Tegucigalpa aprobados. Pero yo sí le pediría a la población que tome cautela con las pruebas rápidas. El Seguro Social tiene unas pruebas rápidas confiables. Otras instancias tienen pruebas rápidas confiables, pero no hay que andar haciendo pruebas rápidas y peor cuando se está cobrando en algunos casos hasta 4.000 empiras por una prueba rápida. Fíjese que yo le quería consultar eso, canciller, justamente porque así muchos están haciendo negocio, hay que tener cuidado que la desesperación no le gane a los hondureños y por el otro extremo que no sean aprovechadas estas personas que yo les llamo miserables porque están jugando con la salud de la pobre gente. Yo le quería consultar, usted tiene conocimiento, canciller, de las pruebas que también se realizan que son de sangre. ¿Qué tan efectivos son estos resultados? ¿Qué tanta confianza podemos tener en ellos? Bueno, si usted me está hablando del tamizaje, tiene un porcentaje bastante importante de pruebas. Recientemente, el día martes pasado y miércoles pasado, estuvimos justamente realizando este tamizaje con algunos colegas suyos. No le voy a dar la cantidad de colegas suyos que salieron con una carga viral alta, pero fueron enviados a hacerse la prueba PCR y la totalidad de ellos salió positivo para COVID-19. Así que el tamizaje es muy importante porque si uno no tiene síntomas, si está sintomático de COVID, es importante medir el nivel de infección o de carga viral que tiene en su cuerpo, lo que le llaman la T2 los microbiólogos, y esto nos reflejaría que amerita hacerle un PCR y un hisopado nasal. Así que la efectividad es bastante buena. Hemos hecho trabajos con la gente de bomberos, la gente de Copeco, la gente de Policía Nacional, la gente de Fuerzas Armadas. Lo hemos hecho con ustedes, los periodistas, y para nosotros es importante que podamos ir evaluando quiénes son las personas que tienen alta carga viral para que se sometan para lo que algunos de ustedes han dicho, porque es muy incómodo hacerse el PCR por el hisopado, que es bastante, pues un proceso muy riguroso y muy incómodo, lo repito. O sea que esta prueba que se hizo en el Colegio de Periodistas 2 días, nos dice usted que la mayoría salió positivo. No, un porcentaje, y le voy a dar la cifra, fueron 23 colegas suyos que salieron con la carga viral alta. Inmediatamente se coordinó a mandarle a hacer la prueba PCR y salieron positivas 23. Importante, ¿verdad? Ese dato. No, y como lo decía, yo tenía la duda particularmente y varias personas me habían escrito por eso. 189 periodistas que lo hicieron. Y 23 es un número alto. Sí. No, 249, perdón. ¿De 249? Casi el 10%. Sí. Casi el 10% dio positivo. Sí. Correcto. Bueno, importante todo lo que nos está diciendo. Entonces, sobre estas denuncias,
que en el Mario Catarino, en el Leonardo Martínez, en el Hospital Escuela, en el Tórax, hay colapso. Esto no es tan cierto. No es nada cierto, no es que no tan cierto, Gerardo, no es nada cierto. Como le mencionaba, estamos a nivel nacional a un 58% de ocupación de los hospitales. No ha habido colapso de los hospitales, ha habido un flujo permanente de oxígeno, por ejemplo. Hoy precisamente me reuní con la empresa que provee el 98% del oxígeno en los diferentes hospitales y me expresaron que de algo no me tenía que preocupar y era el abastecimiento de oxígeno en los hospitales. Que ellos tienen un compromiso con el país y que han puesto sus plantas a trabajar 3 veces más para poder abastecer cualquier requerimiento que tengamos. Y fueron más allá y le donaron al Estado de Honduras 2.100 metros cúbicos de oxígeno, que será distribuido en los 4 hospitales donde más atención se está haciendo en estos momentos. Canciller, en el tema de las pruebas PCR que se están realizando en laboratorios privados, hay mucha gente que tiene temor al COVID-19, es normal. En el mundo son una enorme cantidad de personas que han muerto por el COVID. Aquí en Honduras también ya hay lamentablemente fallecidos, más de 200. Pero ¿no podrían hacer ustedes algo, planificar para que haya mayor control y que no se esté abusando en los laboratorios cobrando 4.000 lempiras? Porque hay gente que necesita ser ingresada a un hospital por otra patología, necesita una operación de emergencia. Y si no presentan la prueba PCR, que esa sale en menos de 12 horas, no les permiten ingresar, entonces se va a morir de la otra enfermedad también. Entonces, tener un poco de control. ¿No podrían ustedes como gobierno llegar a este acuerdo para que no se siga abusando? Porque si a un laboratorio llegan 300 personas en un día cobrando 4.000, ganan más de 1 millón en un día. 1 millón de lempiras. Imagínese también, Cecia, que tenemos que sumarle a algunas empresas que le están exigiendo a sus empleados que lleven una prueba PCR negativa para poderle incorporarse a sus funciones. Yo creo que pues, la apertura de mercado nos permite que las personas tengan un precio por el servicio que dan, pero yo sí coincido con usted que tiene que ser un precio justo. La población no está para estar utilizando pruebas de 4.000 lempiras y yo creo que aquí los laboratorios tienen que ponerse la mano en la conciencia. Lo hemos platicado con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico para que junto a los equipos de regularización sanitaria de la Secretaría de Salud visiten los diferentes laboratorios que están dando estos servicios y ver que realmente lo que se esté dando es un precio justo y la efectividad también de estos laboratorios que sea garantizada para la población. Bueno, y pasando a otro tema, porque usted es el canciller de la República y también es comisionado presidencial para atención de la pandemia. Muchos hondureños que se encuentran en España nos están solicitando todos los días, nos mandan mensajes que necesitan un vuelo humanitario. Cuando hablan de un vuelo humanitario es que o pagan un precio simbólico o no pagan nada para que los traigan de España hacia Honduras. ¿Qué respuesta le puede dar usted, señor canciller? Bueno, Pablo Gerardo, nosotros hemos ya repatriado casi 9.000 personas en lo que van de los últimos 85 días. Esto por diferentes acciones. En algunos casos hemos logrado conseguir que las líneas que hacen el charter den unos precios muy diferenciados, prácticamente pagar únicamente los impuestos. Pero ha sido aquí en América del Norte, América del Sur. En el caso de Europa, las aerolíneas tienen que fletar un avión con un mínimo de 225 personas, lo cual tiene un costo bastante elevado. Nosotros hemos estado en pláticas con especialmente una aerolínea que llega a San Pedro Sula, de respetar los boletos de regreso de algunos hondureños que se han ido a España y a otros lugares de Europa. Y ya hemos logrado que para el día 18 o 19, estamos por confirmar, tengamos un vuelo en este sentido. Yo creo que tampoco podemos pretender o tenemos la capacidad nosotros de fletar un solo avión. Somos un país con muchas limitaciones y esto pues nos complica a nosotros, pero sí hemos hecho ese trabajo con nuestros consulados tanto en Barcelona como en Madrid, en Berlín, en París y en Inglaterra, de poder gestionar estos boletos que ellos habían comprado, porque para ir a Europa tienen que comprar boleto ida y regreso, y que puedan respetarles el valor del boleto de regreso. Sería para el 18 y 19 y ustedes están gestionando, porque como cuando uno viaja a España es de ida y de regreso, que las empresas le consideren a alguna de estas cantidades y paguen menos. Correcto, esa es la idea, que poder tener un vuelo donde se puedan cubrir los gastos. Lamentablemente no es barato mover un avión de esos 7
787 o 747 para traer personas desde Europa hasta Honduras. Es un vuelo de 11 horas, un costo bastante elevado y pues lamentablemente no se cuenta dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni dentro de una institución donde podamos tener una partida presupuestaria para este tipo de repatriaciones. Sí lo hacemos con las personas fallecidas de cualquier parte del mundo, sí tenemos una partida para eso, pero no podemos destinarla para personas que están en buenas condiciones. Señor Canciller, ¿han hablado ustedes con el gobierno de Guatemala? Porque hay muchos hondureños que están varados en la frontera México-Guatemala, que traen vehículos para vender y otros que vienen con sus rastras y están detenidos en la frontera México-Guatemala. Ellos decían que una solución podría ser que el canciller hable con el canciller hondureño, hable con el canciller de Guatemala, que les proporcionen un custodio para que ellos entren por el territorio de Guatemala hasta que salgan a Honduras, porque ellos lo que no quieren es quedarse en Guatemala, sino solamente utilizar el suelo guatemalteco para regresar a nuestro país. Y si en Honduras tienen que hacer cuarentena, pues ellos dicen nada, pero ya se han quedado sin dinero en la frontera México-Guatemala. Pablo Gerardo, no sé si me lo dice recientemente, porque yo lo gestioné hace 2 o 3 semanas con el canciller Pedro Brolo de Guatemala que dejara circular. De hecho, se le custodió. Venían varios vehículos que venían a reparación, que entraron ya a la aduana de Puerto Cortés, porque entraron por la aduana de Corinto. Algunos otros vehículos que venían con repuestos, como usted bien dice, cabezales. Hace 2 o 3 semanas tuvimos una caravana grande de aproximadamente unos 45 a 50 vehículos que fueron custodiados por la policía guatemalteca y que justamente entraron por la aduana del Corinto. Si usted tiene información, le agradecería que me la compartiera, porque pues gestionaríamos de nuevo, ya como lo hicimos en el pasado, otra gestión de este mismo tipo para poder traer a nuestros compatriotas. Sí, porque nos han estado llamando transportistas, no sé si se refiere a ellos, pero alguien me escribió y me dice que todavía continúan ahí. Aquí me está llamando por WhatsApp una persona, Emilio Arita, si usted es de los transportistas. Con gusto ponemos a nuestros consulados en los diferentes pasos fronterizos para gestionarles. Ya lo hicimos en el pasado con Guatemala y no veo ningún problema para volverlo a hacer. Sí, Emilio Arita, ¿usted dónde se encuentra en este momento? Pues yo estoy en México, Paulito. Ahora, ¿usted de qué transporte son? ¿Usted es un transporte de carga? ¿De México, Emilio? ¿Qué parte de México? ¿Qué parte de México son? Mire, nosotros somos tramigrantes. Yo estoy exactamente a la frontera de México con Guatemala, en lo que es Tapachula, Ciudad Hidalgo. Y lo que está diciendo ahí el ministro, con todo respeto se lo digo, es mentira. Tengo 3 meses de estar aquí en la frontera. 3 meses de estar en la frontera. No ha pasado ningún carro porque Guatemala no nos ha dejado circular. Con todo respeto, señor ministro, no ha pasado nadie. Nadie. Yo estoy desde el 13 de marzo aquí en la frontera de México y no ha pasado nada. Señor ministro. Don Emilio, me gustaría que si le puede dar a Pablo Gerardo el número de teléfono, yo voy a hablar con nuestro cónsul en Tapachula, porque justamente sí hemos tenido vehículos pasando. Quizás en algún momento usted no se vio beneficiado con este movimiento que se hizo con Guatemala. Como le mencionaba, eran 45 a 50 carros. Básicamente eran vehículos que venían en rastras y lo que le llaman las tacuacinas, y que pudieron pasar. Si usted nos consigue su información, yo le pido a nuestro cónsul que se contacte con usted en México y poderle gestionar a usted y a quienes usted crea que están ahí cerca de usted para poder hacer ese traslado. Bueno, yo le voy a proporcionar el número telefónico para que hable con este compatriota, que son varios, Pablo. Nos dicen que están aquí en esta frontera entre México y Guatemala. Y ya para finalizar con este tema de cubanos, haitianos que están cruzando por nuestro territorio, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, se tienen en un centro de atención temporal en la zona sur. Se está trabajando junto con las autoridades de migración para hacer un proceso. Ellos entraron por Nicaragua y se está trabajando para ver qué proceso de repatriación se hace. Algunos de ellos eran como 62 personas, algunos de ellos han regresado a Nicaragua y en otros estamos en pláticas para ver qué mecanismos podemos tener para enviarlos de regreso a sus lugares de origen. Canciller, aquí me sigue diciendo la gente que
¿por qué usted sostiene de que en los hospitales hay un 58%, pero por otro lado, los médicos y aquí en los medios de comunicación y en reiteradas ocasiones han dicho que está colapsado el sistema? Entonces esto genera también en la población incertidumbre. ¿A quién creerle? Cecia, yo creo que yo puedo mandarle a usted un mensajito diciendo cualquier cosa. Yo le estoy dando información. Usted misma vio las 50 camas que aparecieron en el Hospital Escuela hoy. Nosotros recibimos información de diferentes fuentes de la Secretaría de Salud. Yo personalmente he visitado el Hospital San Felipe, el Hospital del Tórax, el Polideportivo de la universidad. Hablo constantemente con el director del hospital de Leonardo Martínez, con el administrador y la directora del hospital Leonardo Catarino Rivas, y no hay un colapso. O sea, yo no sé por qué alguna gente desearía que estuviéramos en un país donde todo estuviera mal. Si salimos mal nosotros de esta crisis, sale todo Honduras mal, y nosotros tenemos que ser conscientes de que mandando mensajes de que están los hospitales colapsados, mandando audios diciendo que no hay oxígeno y generando desinformación, lo único que hace es daño a la población. Yo sé que hay hondureños muy conscientes que están después de 85 días empezando a laborar en sus microempresas, en sus ventas de baleadas, en sus zapaterías, en sus otras actividades que hacen, y que merecen que todos los hondureños estén conscientes de que hay un sistema de salud que hay que trabajar, que se continúa trabajando, que se está fortaleciendo cada día, pero que no desinformemos a la ciudadanía ni le metamos miedos innecesarios, Cecia. Bueno, ahora, señor canciller, va a hacer estos recorridos también en todo el territorio nacional, en diferentes hospitales, para hacer la revisión in situ, es decir, en el lugar, porque también hay algunos directores que están poniendo que la situación está difícil. Pero o sea, ya cuando usted escucha a los médicos y le da miedo. Sí, pero que dice que no hay que hay colapso, que ya no hay camas. Pero ya cuando lo ha visitado, digamos, visitaron el tórax y ya la situación cambió un poco, ya no era tan trágica. Hoy visitaron el Hospital Escuela y más bien hay 50 camas. Entonces, cada vez que ellos van visitando, se dan cuenta que no es tan difícil la situación, no es así como la han expresado algunos directores de hospitales, sino que más bien hay cama para más gente. Señor canciller. Y desearíamos que no tuviéramos a nadie, Pablo Gerardo. Recordemos que la situación no es fácil, el coronavirus es algo muy serio. Y todos tenemos que tomar las precauciones. Justamente hablaba con su colega Brenda Moncada de las precauciones que ella está tomando desde que está haciendo reportajes de nuevo después de su maternidad. Y tiene justa razón, porque todos tenemos el temor de que podemos contaminarnos o podemos afectarnos y generar dudas de que tengamos un sistema, como le digo, que ha venido recibiendo apoyos y fortalecimientos. Se han contratado 3.200 recursos médicos para los diferentes hospitales, laboratorios y centros de salud del país, que se sigue trabajando en fortalecer el sistema, que se están ampliando las capacidades de los diferentes centros de aislamiento médico, que se tiene el abastecimiento de medicamentos maíz y catracho en las diferentes regiones sanitarias y en los hospitales del país. Pero a que estemos cerca del colapso como algunos malos hondureños desearían, no lo estamos, Pablo Gerardo. Sí, bueno, definitivamente no quisiéramos que la situación se siguiera manejando por un lado unas cifras y por otro otras cifras. Queremos que se trabaje en unidad por el bienestar, porque no estamos hablando de papas, sino de vidas humanas. Pero, canciller, quería consultarle también sobre la construcción de los 95 centros clínicos y hospitalarios que hace 3 meses se anunció. ¿Cómo va este proceso? Sabemos que la pandemia ha afectado todo, ha retrasado muchos planes que se tenían para ejecutar porque no estaba preparado nadie para la pandemia. Pero ¿cuándo se estaría iniciando con este proceso? Porque también serviría para atender a más hondureños. Así es, y justamente esa es una de las razones que se está haciendo desde el día que tuvimos la reapertura o abrir de nuevo la economía. Se empezó a trabajar en la revisión de todos estos proyectos, se empezaron a enviar las solicitudes para expresión de interés y cotizaciones y hacer los procesos de licitación, no solo en los centros de asistencia médica, sino que también en carreteras, en otros proyectos que son estratégicos para el país y que tiene que empezar ese proceso. Recuerde que estuvimos 85 días con muchos procesos que estaban parados, y todo esto ya está retomándose. Se espera y se confía que podamos tener ya paulatinamente una apertura más amplia de la economía,
y de esta manera priorizar todos estos centros que están ya, valga la redundancia, en la prioridad del gobierno para poderlos ejecutar en el menor plazo posible. Y con esta pregunta finalizo esta entrevista y agradeciéndole porque también tiene otras reuniones y nos ha dado un tiempo importante, pero nos están consultando qué pasa con los hospitales, no es que qué pasa, sino que si ya tienen la fecha de cuándo ya van a estar en nuestro país los hospitales móviles. Bueno, la información que hemos recibido de Inves, que le ha pasado el proveedor en Turquía, es que para el mes de julio estaríamos recibiendo nosotros los hospitales. Esperamos que la apertura que se está dando también gradualmente en Turquía permita que se aceleren estos tiempos. Mientras tanto, nosotros seguiremos atendiendo la necesidad que hay de los diferentes hospitales y centros asistenciales del país, continuar trabajando en que la población pueda cumplir con las medidas de bioseguridad que se requieren y sobre todo confiar en que cada hondureño va a ser responsable de cuidarse a sí mismo y a su familia. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro y comisionado presidencial para atención del COVID en nuestro país.